La información recientemente vista, la obtuve de un libro llamado Psicología Educativa de Anita Wofolk, y también aquí va a haber información de esto, aunque lo vamos a complementar con un texto de autoestudio de motivación y emoción que llevé en unos de los semestres que estaba en psicología. Bueno, nada más para mencionar de dónde viene la información. Aquí pues entramos ahora sí que ya no con tanto procesos cognitivos, sino procesos psicológicos superiores, porque la motivación y la emoción justamente se consideran procesos psicológicos superiores. Entonces aquí lo interesante es ir definiendo y viendo la función para qué sirve cada uno de estos elementos. También vamos a estar viendo un poco de los tres tipos de conocimientos, si el aprendizaje es considerado un proceso psicológico básico o superior y por qué, y la diferencia que tienen los procesos psicológicos con el estructuralismo de Wilhelm Wundt, que sería el padre de la psicología. Bueno, iniciando primero con la motivación, una definición se puede decir que es aquella energía o aquel impulso que inicia y dirige la conducta de un organismo. En este caso, organismo hace referencia al esquema SOR o EOR, que es básicamente estímulo, organismo y respuesta. Es el inicio, lo que está en medio, que seríamos nosotros, por ejemplo, el ser humano, la persona, y recibe cierto estímulo del exterior y hay una cierta respuesta en este caso. Entonces, este estímulo, que es normalmente externo, viene del contexto del ambiente, da una respuesta, y la respuesta pues es muy interesante porque podemos analizarla desde diferentes ópticas. Podemos en primera instancia decir la respuesta que va a dar un organismo ante algún estímulo puede ser, primero acercarse o evitar eso. Pongamos un ejemplo. Si yo escucho un ruido, ese es el estímulo, ¿no? Entonces, el organismo decide qué hacer. Tal vez me acerque para ver qué es. Ahí habría un poco de curiosidad o para ver, o de desconocimiento también. O puede que yo también diga, no me voy a acercar porque intuyo que es algo peligroso, algún animal o algo así por el estilo. Entonces me alejo, evito, ¿no? Eso en primera instancia. También la respuesta, muy interesante, puede ser habituada, aprendida culturalmente, o puede ser innata, ¿no? En muchos casos, es como este ejemplo de qué haces si, o lo de la pierna, ¿no? Si alguien te pega en la pierna y tienes las piernas cruzadas, levantas instintivamente, una de las piernas, ¿no? Hay varios ejemplos, por ejemplo, si un balón viene hacia ti, tu instinto es luego, luego taparte, ¿no? O hacer esto. Entonces, ese tipo de respuesta ante ese estímulo del balón, pues es innato, naces ya con eso, no lo aprendes. En ningún momento nadie te dijo, cuando venga un balón hacia ti, tienes que levantar los brazos o tápate o así, o muévete, ¿no? O sea, simplemente ya lo hacemos por instinto. Entonces es muy interesante aquí que podemos poner un cuadrante de acercarse, evitar y habituado, aprendido o innato. Entonces la motivación es gracias, ya que ya no se le considera un proceso interno o algo que está dentro del organismo, sino que es gracias a la interacción del organismo con su ambiente que la motivación surge. Y la motivación es como esta idea de este flujo continuo, dinámico, variado, cambiante, que no es para nada estable. Se basa, por supuesto, en las necesidades tanto físicas, fisiológicas, como psicológicas, emocionales, sociales, mentales, y con base a los cambios. Entonces, ya que es un proceso que justamente busca influir sobre su ambiente, sobre su propio organismo, se le considera un proceso superior a la motivación. Tenemos también muy interesante los estados motivacionales y los rasgos motivacionales. Entonces, un estado motivacional sería algo momentáneo.
Por ejemplo, tienes un examen mañana y no estudiaste para nada, entonces te ves motivado en ese momento, en ese estado motivacional a estudiar, ¿no? Es momentáneo, luego desaparece. Un rasgo motivacional sería, bueno, yo lo considero algo más interesante que se puede llegar a estudiar, ya que el rasgo motivacional es la predisposición a las tendencias de acción. En este caso, un ejemplo es alguien que se esfuerza en hacer un buen trabajo sin que lo estén supervisando, ¿no? Sin que lo estén observando. También, por supuesto, tenemos la motivación intrínseca y la extrínseca, que está basada en diferentes tipos. Yo consideraría aquí, por ejemplo, este rasgo motivacional, porque creo que tal vez yo lo tenga, o tal vez es el café, no sé. Esa predisposición a las tendencias de acción están basadas en una motivación intrínseca, que es algo que viene desde el interior, tal vez porque te gusta, porque te mueve, porque quieres aprender este tipo de cosas. Y si indagamos más ahí, podemos encontrar aún más. Entonces creo que es un tema, el rasgo motivacional, con mucho potencial que explorar. Tal vez lo exploraremos en un futuro. La motivación extrínseca, pues básicamente aquí se puede asociar un poco, no estoy diciendo que es exclusivamente del estado motivacional, pero se puede asociar un poquito al estado motivacional, ya que justamente busca como satisfacer una necesidad externa del momento, ¿no? No reprobar el examen, por ejemplo, que me paguen, que no me quiten dinero, entonces llego temprano, ¿no? Y me motiva a despertarme, a levantarme temprano y a llegar a tiempo al trabajo, etcétera. Ok, ahora entrando un poquito en las emociones, me gusta porque en el texto de autoestudio menciona que las emociones inician, bueno, uno de sus inicios humildes, podemos decir que está con Platón. Platón hizo esta distinción o esta dicotomía, esta distinción entre el placer y el dolor, ¿no? Que serían dos de las emociones como muy básicas que englobarían también pues gran cantidad de emociones tanto positivas o beneficiosas para el ser humano como negativas o básicamente que no nos benefician o detrimentales que no benefician, dañinas para el ser humano. Las emociones, de acuerdo al libro de autoestudio, tienen tres funciones. La primera es adaptativa, la segunda es social y la tercera es motivacional. La función o el porqué de esto, el porqué de las emociones, de la función adaptativa, es esa tendencia a cumplir o a satisfacer las necesidades de sobrevivencia. En este caso podemos decir, pues el miedo, por ejemplo, justamente nos ayuda a sobrevivir. En cuestión social, podemos decir, es muy conocido ya ahora que la tristeza, por ejemplo, genera o busca justamente satisfacer esa necesidad de apoyo de la comunidad. Entonces, la tristeza, podemos decir, busca justamente el apoyo de las personas, ¿no? Así como la alegría busca la interacción entre las personas. Entonces, se puede decir, tienen funciones sociales. La función motivacional, por ejemplo, un ejemplo nada más no quiere decir que estas emociones vayan con estas funciones. La motivacional se puede identificar con la ira, ya que la ira pues te motiva justamente a establecer o a defender límites que tú tienes en diferentes situaciones. Aquí tenemos algunas de las emociones y justamente sus lenguajes funcionales. Entonces voy a compartir, por ejemplo, el miedo busca la protección. La ira, la destrucción, que yo aquí hice la observación de tal vez la destrucción para posteriormente construir. La alegría, la reproducción. La tristeza, la reintegración. Entonces ahí hay como un elemento de exclusión en la tristeza. La confianza, la afiliación, por ejemplo. El asco, el rechazo. La anticipación busca la exploración, muy interesante ahí porque puede haber justamente en personas que planean, se anticipan a las cosas, ese sentido de exploración de qué hay más después de esto, muy característico, por ejemplo, de mí. Y la sorpresa también, la exploración, personas que tal vez se sorprenden o, por ejemplo, quiero saber más acerca de esto que me sorprendió, ¿no? Que puede ser un predecesor también
justamente de la anticipación o del aprendizaje. Incluso me sorprendió este conocimiento, entonces ahora quiero explorar más, quiero saber más, qué es lo que dicen luego. Por ejemplo, estos estudios de las emociones se ven mucho en el marketing o en la publicidad, ya que justamente la publicidad trata de influir sobre las emociones de las personas, ¿no? Apela a las emociones, apela al patos, ¿no? No al logos ni al ethos, no a la lógica ni a la ética, sino al patos, a las emociones. Entonces, también aquí tenemos los 3 tipos de conocimientos. El primero de ellos es el declarativo. El declarativo básicamente es expresar o saber el qué, los datos, la información, las fechas, ¿no? Pero aquí no son datos fríos, por así decirlo. El procedimental, a cambio, sería el cómo se hace algo, las habilidades, las técnicas para poder desarrollar justamente o para poder cumplir con ciertos objetivos. Podemos pensar aquí por ejemplo, ejemplos muy clásicos que siempre son aprender a andar en bici, aprender a nadar, ¿no? Aprender a comunicarse, a hablar, a dar una presentación, a enseñar, a preparar una planeación, por ejemplo. Y el tercero es el autorregulatorio, que en este caso es el conocimiento sobre el manejo del conocimiento, saber cuándo, por qué y para qué. Saber cuándo usar una cierta técnica en alguna situación, incluso de improvisación, ¿no? Entonces, el conocimiento autorregulatorio justamente tendría que ver con los procesos psicológicos superiores, ya que está buscando justamente conocer más acerca del proceso psicológico humano o de los procesos psicológicos humanos. ¿Para qué? Para poder mejor resolver problemas, para poder mejor, para vivir mejor, ¿no? Básicamente ese es el objetivo o una de las razones por las cuales muchas personas se interesan en la psicología en primer lugar. Ahora, ¿el aprendizaje es básico? Podemos aquí preguntarnos, ¿o es superior? Es decir, ¿el aprendizaje es parte de los procesos psicológicos básicos o de los procesos psicológicos superiores? He visto varias respuestas al respecto, porque omití el aprendizaje y de hecho lo voy a incluir en la definición. El aprendizaje se puede considerar que está en ambos, pero ahí pues podemos decir, es que todos están en todos porque se llegan eventualmente a usar de forma involuntaria, sencilla o a veces compleja o así, ¿no? Ok, bueno. Pero en primera instancia yo diría que el aprendizaje sí es básico y tal vez me equivoque, pero yo diría que es básico porque, pues, a través de la memoria recordamos cosas y es como incluso los animales aprenden, ¿no? O sea, y el animal no dice, acabo de decidir ir a la universidad a estudiar una licenciatura, ¿no? O sea, el animal simplemente va aprendiendo ciertas cosas, ciertas conductas, ciertas formas de ser y básicamente bueno, en ese sentido sería básico, pero también es superior porque el aprendizaje justamente puede ser direccionado, puede llevarse a cabo de distintas formas y entonces ahí, por ejemplo, sería superior. Entonces, al nivel en el que lo estamos entendiendo y tratando, sí quedaría como superior, entendiendo que tiene sus raíces en lo básico, ¿no? Tiene un fundamento ahí, tal vez muy rudimentario, muy sencillo, muy simplista, muy primitivo, como el de los animales. Ok, y lo último, todo esto me llevó a la idea de, pues, el estructuralismo psicológico de Wilhelm Wundt, el padre de la psicología, que yo dije, pues bien, el estructuralismo justamente busca descomponer las partes de la mente. Entonces, ¿es esto lo que estamos haciendo con procesos psicológicos superiores? Y al parecer no es esto lo que estamos haciendo porque el estructuralismo logra sus objetivos de descomponer la mente a través de la introspección. La introspección justamente ayuda a descomponer la mente en componentes elementales, mientras que los procesos psicológicos son dinámicos, dependen de la cultura y se estudia su función a diferencia de la estructura en el estructuralismo. Incluso podemos verlo un poco más así. El estructuralismo es más individualista, se enfoca solamente en el ser humano como individuo
mientras que los procesos psicológicos se enfocan justamente más en lo social, en lo colectivo, en cómo funcionan con otras personas. No, aquí lo interesante sería cuál de las dos ópticas prefieres como estudiar o ver, ¿no? Porque entonces si estamos hablando de procesos psicológicos estaríamos hablando hasta cierto punto de sociología, ¿no? Por así decirlo. Este, pero sí, muy interesante porque los procesos psicológicos justamente son aquellos que pues cambian, ¿no? Como la motivación, como las emociones, como planificar, ¿no? Por ahí estaba viendo que el planificar, por ejemplo, no se puede descomponer o el pensamiento crítico no se puede dividir en elementos, en componentes elementales o algo así. No sé, por el momento no, pero estaría interesante si alguien empezara a tomar por ahí, como ciertas iniciativas. ¿Y qué más? La introspección, sí. Tenemos que es la forma de estudiar justamente el estructuralismo. Y el estructuralismo me llama mucho la atención por esta parte que justamente analiza, los elementos, pero entiendo que es más, de nuevo, individualista, es individual, subjetivo, ¿no? Es como lo que yo siento, lo que yo estoy procesando, entonces entiendo esa parte. Bueno, sería todo por hoy y nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye.